Hola amigos de audiencia de Cápsula de Teología en YouTube, saludos, bendiciones y bienvenidos a todos. Gracias por estar acá en esta nueva entrega del Apocalipsazo en su canal de siempre, Cápsulas de Teología. No lo olvide, su casa de Biblia, de teología, su casa de libro. ¿Qué libro tenemos en el día de hoy? Y por supuesto, un gran invitado y que no falte una buena taza de café. Hoy, por segunda ocasión, tal como lo hemos anunciado, tenemos con nosotros al doctor Craig Keener hablándonos sobre el libro de Apocalipsis, un libro que ha sido mal usado en no pocos casos, un libro que lo han utilizado para enseñar cosas que no es su propósito, no es su fin. Hemos dejado en el chat, fijado en el primer chat de YouTube, el enlace de conexión de este video. Compártanlo, prepárense para hacer sus preguntas. Hoy tenemos unos pequeños cambios y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Por aquí vamos a darle paso. Aquí tenemos al pastor Tony Hancock y al doctor Craig Keener. Tony, ¿cómo estás? Bendiciones y bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo, Jaime. Doctor Keener, ¿cómo está? Bienvenido. How are you, Dr. Keener, and welcome. I'm doing well, thank you. Dios te bendiga. Gracias. Amén. Muy bien, amigos y audiencia, hoy es un día especial. Ayer fue 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, y déjenle su saludo al doctor Craig Keener, ¿ok? Estuvo de cumpleaños en el día de ayer y es un honor tenerle hoy para hablar acerca del libro de Apocalipsis. Como siempre, en la interpretación, el pastor y PhD, Tony Hancock. Vamos a ir dejando acá sus enlaces de contacto, Pastor Tony, su canal de YouTube, y aquí donde pueden encontrar el trabajo del doctor Craig Keener, su página web, su canal de YouTube, su Facebook y su entrada en Wikipedia también. Creo que hoy vamos a tener un tiempo muy, muy interesante. Vamos a estar hablando de... aquí voy a poner en pantalla para los que no conozcan al doctor Keener, un poco acerca de él, tanto en español como en inglés-español, un poco el resumen acerca del doctor, de su trabajo. Síganlo, vean su material y por supuesto vamos a estar hablando del famoso comentario NBI con aplicación, que en español es este libro que tenemos acá. ¿Ok? Muy bien, cuando el pastor Tony esté listo, cuando el doctor Keener esté listo, comenzamos. Listo. Are you ready? I think so. Muy bien, pues vamos entonces a arrancar. Permítame poner esto por acá de momento. El pastor tiene las preguntas también, pero la vamos a sacar allí. Entonces, Tony, para refrescar un poco la dinámica con el doctor Keener, él tiene las preguntas por adelantado. Yo la voy a leer en español para la audiencia, para aquel que vaya conduciendo. No tienes que leerla, doctor, porque ya él las tiene. Solo vamos a leer la de la audiencia y él pasa a responderla. ¿Está bien así? Claro. So, Dr. Keener, just remember that you have the questions and also they will appear on screen in English. Heido will read them in Spanish for anyone who might be listening without watching the video, but then you can go ahead and answer the question immediately after he reads it in Spanish, if that works for you. Muy bien, gracias, doctor. El doctor tiene, como todos nuestros invitados, las preguntas con anticipación y obviamente es obligatoria la pregunta porque vamos a hablar de su comentario. ¿Qué es el comentario NBI con aplicación? Apocalipsis, el comentario con aplicación y cómo utilizarlo correctamente. Go ahead, doctor. Thank you. Thank you. Muchas gracias. It's part of a series where we would treat the text in 3 parts. So first we would explain what the text meant in its ancient first century context. Then we would show how we move from that to the modern setting or how not to do it. And then we would give applications. Of those 3 parts, I think for Revelation,
probably the most important is the first part, because so many of the images that are used in Revelation would have made really good sense in the first century, but today people are like guessing at what they mean. And so I think it was really important for me to be able to draw on the work that I've done in the ancient sources to bring out what that meant. In terms of going from the ancient meaning to the modern meaning, I had lots of examples I could give of where people really did weird things with that. Jehovah's Witnesses, for example, but a lot of other people too. And then the third part, application is going to differ from one culture to another, from one church to another, from one person to another. So for that, I tried to draw on examples from around the world, but they're examples of just showing how it's meaningful for us today. But the principles are meaningful for all time. And Revelation is a very practical book. Bueno, este comentario es parte de una serie de comentarios donde examinamos el texto en realidad en tres partes. Vemos el contexto del primer siglo, luego vemos el contexto moderno y consideramos cómo interpretar el texto desde la perspectiva moderna o también cómo no interpretar el texto desde la perspectiva moderna. Y la tercera parte es la aplicación. Para el libro de Apocalipsis, probablemente lo más importante es la primera parte, que es el contexto del primer siglo, porque hay muchas imágenes en el libro de Apocalipsis que tenían mucho sentido en un contexto del primer siglo, pero hoy la gente simplemente está tratando de adivinar lo que podrían significar esas imágenes. Entonces, para mí fue muy importante en este comentario poder tomar de mi trabajo en las fuentes antiguas para poder entonces trasladar el significado antiguo al moderno. Y por supuesto hay muchos ejemplos de cosas muy extrañas que se han hecho con el texto de Apocalipsis por los testigos de Jehová y por muchos más también. Ahora, tomando en cuenta la tercera parte, la aplicación, obviamente la aplicación puede ser diferente de una cultura a otra, de una iglesia a otra, de una persona a otra, y por eso he tomado ejemplos desde alrededor del mundo, pero esos ejemplos de aplicación pues son solamente ejemplos, puede haber otras también, pero los principios son aplicables en cada cultura. Perfecto, muy bien. Gracias, doctor. Gracias, Tony. Nuestra segunda pregunta, y ya el doctor se adelantaba, ¿por qué son tan variadas las interpretaciones que se hacen en el libro de Apocalipsis? Go ahead, Dr. Keener. Thank you. Thanks. The reason there are so many interpretations of the book of Revelation is that there are so many interpreters of the book of Revelation. But through history, various interpretations have prevailed. And so it's helpful to think about those various interpretations just so we can recognize that there are servants of God who have held these different views through history. Hay tantas interpretaciones porque hay tantos intérpretes, pero es útil darnos cuenta de que a lo largo de la historia de la interpretación hay varias interpretaciones que han prevalecido. Y entonces es útil considerar esas interpretaciones principales. Ahora podemos reconocer que hay siervos de Dios que tienen diferentes perspectivas. So, in the 2nd century, Papias, Justin Martyr, and Irenaeus all seem to believe that they were in the tribulation or about to go through it, but there would be a future 1,000 years. Entonces, en el segundo siglo, Papias, Justino Mártir e Ireneo, al parecer, creían que estaban viviendo ya en la gran tribulación o en la tribulación y que habría un tiempo futuro de 1000 años literal en la tierra. But then from the 300s on, the majority view of the church was that we were in the 1,000 years already,
in some spiritual sense, the 1,000 years were present. And so the amillennial view was dominant through, from then on, especially Augustine, also held by reformers like Luther and Calvin. Entonces, a partir de más o menos el año 300, se empezó a dominar la perspectiva de que ya estábamos viviendo en los 1000 años en un sentido espiritual. Y esa perspectiva fue dominante realmente a través de Agustín y hasta los reformadores protestantes. And then during what have been called the Great Awakenings, especially in what became the United States, but I think also in Britain, most of the leaders of that in the 1700s and 1800s believed that we were supposed to set up God's kingdom on earth, get things ready for Jesus to come back. So they held a view called postmillennial. Entonces, durante los grandes avivamientos de los años 1700 y 1800 en los Estados Unidos, pero también, o lo que serían los Estados Unidos, pero especialmente también en Gran Bretaña, los predicadores de esos avivamientos creían que lo que teníamos que hacer era establecer el reino de Dios en la tierra para traer esos 1000 años a la tierra. There also were some other premillennial interpreters like Isaac Newton and others. But finally, in the 1800s, you had a new form of premillennialism rising up, where actually the church would be raptured before the tribulation. Y entonces había algunos premilenialistas como Isaac Newton, por ejemplo, pero sobre todo en los años 1800 surge una nueva forma de premilenialismo con el concepto del rapto de la iglesia antes de la tribulación. So today there are a bunch of different views that people hold, and often they reflect the views of what their denomination believed at the beginning. Y hoy en día entonces tenemos una gran variedad de lo que la gente cree y muchas veces reflejan lo que ha creído su denominación al principio. And yet the message of Revelation in terms of God's judgment, God's sovereignty, God's mercy, and so on, it's still there, whichever of these particular views you hold. Mas, sin embargo, el mensaje de Apocalipsis sobre el juicio de Dios, la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, sigue estando presente cualquiera de esas perspectivas que uno elija. Muy bien, gracias, doctor. Next question. Ya tenemos saludos en la audiencia, ya tenemos preguntas por allí. ¿Cuál es el género literario del libro de Apocalipsis? Sabemos que todavía se discute. Go ahead, Dr. Keener. Thank you. Thank you. In the Old Testament, you have some of the prophets would use images very similarly to what you have in the book of Revelation. Isaiah chapters 24 through 27, a lot of Ezekiel, a lot of Daniel, a lot of Zechariah, and so on. And starting maybe a couple centuries before the book of Revelation, you also have some other books like this that would use a lot of the same images that cluster in these Old Testament books. And because these books use images in a way so similar to the book of Revelation, which in Greek is called the Apocalypse, Apocalypsis, closer to Spanish than English by far, you end up with these kind of works being called apocalyptic literature, Revelation-ish literature. Bueno, los profetas del Antiguo Testamento, algunos de ellos utilizaban imágenes que se parecen a las imágenes de Apocalipsis. Por ejemplo, tenemos los capítulos 24 al 27 de Isaías, grandes partes del libro de Ezequiel, parte del libro de Daniel, de Zacarías y algunos más. Empezando algunos 200 años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, empezaron a aparecer otros libros parecidos que utilizaban las mismas imágenes que aparecen en estos libros del Antiguo Testamento. Y debido a que se utilizan estas imágenes de formas tan parecidas,
Entonces, a toda esta clase de literatura se le denomina literatura apocalíptica, que proviene de la palabra griega apocalipsis, que significa revelación. So these can often show us the ways these kind of symbols were used and understood at the time of Revelation. Entonces, estos libros nos pueden demostrar cómo se utilizaban estos símbolos y cómo se entendían más o menos alrededor del tiempo del libro de Apocalipsis. Muy bien, continuamos. Saludos a todos, saludos allí en Costa Rica, la familia, que estamos tomando cafecito bolio y hablando con el querido hermano, profesor, doctor y amigo de esta casa, Craig Keener. Dejamos en la descripción de este video un entrevistazo anterior, ¿ok? Vayan preparando sus preguntas, pronto las vamos a comenzar a sacar. Doctor Keener, ¿cuáles son las claves para leer correctamente el libro de Apocalipsis? Go ahead, Dr. Keener. Thank you. Well, in chapter 1, it talks about the keys of death and Hades. In chapter 3, it talks about the key of David and so on. But no, in terms of the keys to interpreting Revelation, I think we need to start with interpreting it the way we would start with any book of the Bible. First of all, context, seeing how it fits together, like the theme of Babylon, the contrast between Babylon and New Jerusalem in the book of Revelation, where you have two cities. One is portrayed as a prostitute, one is portrayed as a bride. One is decked out with golden pearls, the other is built of golden pearls, and so on. So you start with the context, with seeing how the book fits together itself, how certain language is used throughout the particular book of the Bible. But second, look at the background. So in the case of Revelation, what do we know about the 7 cities of Asia Minor? What do we know about the things that the Romans feared the most? What do we know about the situation of Christians in that era? So those factors are important. And of course, another factor always in interpreting the Bible, because the Bible is an inspired text, because it's a text, we take into account the background and the context and so on. Because it's inspired, we expect to hear God there. So praying is also important as a key to understanding the book. Bueno, haciendo un juego de palabras con la idea de que en inglés la palabra clave y la palabra llave son la misma palabra, el doctor observa que en el capítulo 1 se mencionan las llaves de la muerte y el Hades, en el capítulo 3 la llave de David. Pero si queremos pensar en las claves de la interpretación, tenemos que empezar con Apocalipsis como lo haríamos con cualquier libro, viendo el contexto del libro, los temas que desarrolla. Por ejemplo, uno de los temas es el tema de Babilonia como ciudad, y hay un contraste entre Babilonia y la Nueva Jerusalén. Una de ellas es una prostituta y la otra es una novia ataviada para su boda. Una se adorna con oro y perlas y la otra está hecha de oro y perlas. Entonces tenemos que empezar con el contexto y ver cómo el libro se combina, cómo está escrito el libro. También tenemos que ver cómo se usa cierto lenguaje dentro del libro. En segundo lugar, hay que ver el trasfondo. Por ejemplo, que sabemos de las 7 ciudades que se mencionan en el libro de Apocalipsis, que sabemos acerca de las cosas que temían los romanos, que sabemos acerca de la situación de los cristianos cuando se escribió este libro. Pero también hay otro factor, y es que este es un texto inspirado. Ahora, como cualquier texto, lo vamos a analizar como texto, porque es un texto, pero también vamos a esperar oír en ese texto la voz de Dios. Así que también es muy importante la oración como clave para la interpretación de Apocalipsis. Tony's memory is incredible because Tony, ¿cómo retienes todo I keep I'm forgetting taking to notes stop and as let you- him translate, and he remembers the whole thing. I'm taking notes as I'm typing. Eso estaba yo pensando, Tony, ¿cómo haces allí? Estoy tomando apuntes, estoy tecleando, eso es lo que no están viendo.
Next question, ya el doctor había adelantado algo, pero ¿cuál es ese contexto y trasfondo tan necesario para entender el libro de Apocalipsis? Yo dejé, doctor Kiner, thank you. Yeah, there's so much that could be said about the context and background. Some of it is just regular first century background, but also majority of scholars date Revelation in the 90s. That's not everybody. Some date it in the 60s, but in the 90s, you have some persecution taking place where the Emperor Domitian claims to be a god, wants to be worshipped as a god. Of course, emperors were worshipped in Asia Minor anyway, but this seems to be even more so. In some places, that may have led to persecution if people reported Christians to the emperor. That was happening, we know, within a few decades after that. It also looks like from the seven churches that there are two of the churches that are facing persecution already. And part of that is because there's a conflict with the synagogue. So this wasn't happening at all the churches, but apparently two of them had been kicked out of the synagogues, and this also exposed them perhaps to the Roman Empire, because Jewish people were exempt from worshiping the emperor, but if you weren't exempt and somebody accused you, you could be in trouble. Bueno, hay muchísimas cosas que se podrían decir. Parte del contexto es simplemente el contexto normal del primer siglo. También la mayoría de los eruditos le dan a Apocalipsis una fecha en los años 90. No todos, algunos ponen una fecha en los años 60. Pero en los años 90 pues ya había algo de persecución. El emperador Domiciano se autodenominó un dios y quería ser adorado como dios. En Asia Menor, los emperadores ya eran venerados o adorados como dioses. Entonces, en algunos lugares eso podría producir persecuciones. De las 7 iglesias, sabemos que 2 de ellas enfrentaban persecuciones en forma de conflicto con la sinagoga. No en todas las iglesias sucedía eso, pero 2 de ellas habían sido expulsadas de las sinagogas, y eso los exponía entonces a peligro dentro del Imperio Romano, porque la gente judía quedaba exenta de adorar al emperador. Pero si uno no era judío, entonces uno no tenía esas protecciones. But while those 2 churches in Smyrna and Philadelphia are both commended by God, the other 5 churches they have problems to varying degrees. And many of them are compromising with the values of the same world that's persecuting their brothers and sisters elsewhere. Esmirna y Filadelfia, que son esas 2 iglesias, son comendadas por Dios, pero las otras 5 iglesias tienen problemas de diferentes grados. Muchos de ellos están permitiendo que los valores del mismo mundo que estaba persiguiendo a sus hermanos empiecen a afectarles a ellos también. So Sardis was very tolerant. We know the Jewish community there had the prime piece of real estate for their synagogue. Por ejemplo, Sardis era una iglesia muy tolerante, y sabemos que la sinagoga judía en esa ciudad tenía una ubicación muy preferencial. Laodicea was very prosperous, and so the church seems to have absorbed this idea, and Jesus says, you think you're rich, but you're really poor. La Odisea era muy próspera, y la iglesia parece haber absorbido ese concepto. Entonces Jesús les dice, ustedes creen que son ricos, pero en realidad son pobres. They thought they had everything going for them, but they knew that their water tasted very bad. Ellos creían que todo iba a su favor, pero sabían que el agua que bebían sabía muy mal. And so Jesus says to them, you're like this water you complain about. Y Jesús les dice, ustedes son como esta agua de la que se quejan.
hot water and cold water were both considered good for drinking, El agua caliente y el agua fría servían para beber, but lukewarm water was disgusting. pero el agua tibia daba asco. And so Jesus warns them, you are to me like this water you're always complaining about. Entonces Jesús les dice, ustedes se parecen a esta agua de la que siempre se quejan. Muy bien. Gracias, doctor Kinner. Ya tenemos algunas preguntas de la audiencia. Es un buen momento para sacar un par de ellas, querido Tony, querido profesor. We have some questions from the audience, so would this be a good time to take a couple of those questions? Sure. Tenemos una pregunta muy interesante desde Portugal, desde el profesor Joshua. Joshua, puedes entrar, por favor. Hoy estamos con un nuevo formato que ya lo hemos acordado con el doctor Kinner. Adelante, Joshua, puedes entrar al enlace que te envié. Puedes entrar para que vayamos sacando tu pregunta. Mientras tanto, pues al doctor lo están saludando desde Perú, desde Costa Rica, desde México, desde República Dominicana. Saludos, felicidades y feliz cumpleaños. We have greetings for you, Dr. Keener, from Peru, from Costa Rica, from Mexico, from the Dominican Republic, and they're also wishing you a happy birthday. Muy bien, muchas aquí gracias. tenemos... Oh, yeah, your Spanish is very good. Very well. Ya, aquí tenemos a Joshua desde Portugal. Vamos a darle entrada a Joshua. Ahí está, Joshua, ¿cómo estás? Bienvenido, bendiciones. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Muy Hi, bien. Dr. Kriner. Nice to meet you. Very good to meet you. Nice, nice. Allí tenemos la pregunta de Joshua. Él la va a hacer en inglés y yo luego la leo en español y nuestro querido Tony nos traduce. Adelante, Joshua. Gracias. Okay. Hi, Dr. Kriner. I speak English, so I think it's not going to be a problem. Good. I'm currently studying in the Edinburgh Theological Seminary. So Wow. yeah, I'm very happy. It's online, so that's the reason I'm here. I have one particular question. Some scholars have suggest that the 444,000, the number that appears many times in the Revelation, are actually like a kind of symbolic way to refer to the church. And by then, some others have suggested that we compare Revelation chapter 9 or Revelation chapter 6. Is this a good? This is a good way to show that how the divine protection works. Because, for example, some of them don't gonna suffer the plagues from God, and in other ways they supposed to be a number to suffer in the tribulation. So we could consider that this is a good example of how divine protection works in the Christian life. Good. Ahí está la pregunta en español, lo que preguntó el hermano. Muchos eruditos comparten que los 144,000 son un reflejo de la iglesia judeocristiana y un ejército. ¿Serían ellos un buen arquetipo para ver y entender la protección divina, comparando Apocalipsis 9:4 con 6 del 9 al 11? ¿Cierto, Joshua? Okay, perfecto. Entonces, vamos a esperar la respuesta y aquí nuestro hermano Tony. Adelante, Tony, con la interpretación. Gracias. Go ahead, Dr. Kinner. Thank you. Sure. Thank you. Thank you for this good question. We do see the believers protected from God's, from the plagues, just like the blood of the Passover lamb or Israel being in Goshen protected them during plagues in Egypt. We also see them suffering under the hands of their persecutors. So that was different than the plagues that God was directly sending. In terms of whether the 144,000 refer to the church, I should let Tony translate before I... Bueno, vemos que los creyentes son protegidos de las plagas, así como lo fue Israel, por ejemplo, en Gosén, o la sangre del Cordero Pascual que los protegía. Y también vemos que sufren a mano de sus perseguidores, que obviamente es algo diferente de las plagas enviadas por Dios. But in terms of thinking in terms of the context in Revelation,
there I think it helps us see who the 144,000 are. Pero el contexto de Apocalipsis nos ayuda a ver quiénes son los 144,000. So you have two visions in Revelation 7. Hay dos visiones en Apocalipsis 7. In 7:4 through 8, you have 144,000 from the 12 tribes. En el capítulo 7, versos 4 al 8, tenemos los 144,000 de las 12 tribus. In 7:9 through 17, you have an innumerable multitude from all peoples. En los versículos 9 al 17 tenemos una multitud incontable de todas las naciones. And you can either take the two visions as complementary or as two ways of looking at the same thing. Podemos tomar las dos visiones como complementarias o podemos creer que son simplemente dos maneras de describir la misma cosa. Some see the first group as Messianic Jews, and then the second group as Gentiles. Algunos creen que el primer grupo se trata de judíos mesiánicos y que el segundo grupo son los gentiles. But we know the 144,000 in Revelation are all male Jewish virgins. Pero sabemos que los 144,000 en Apocalipsis todos son hombres judíos que son vírgenes. So if we're going to take the number literally, we have to take the rest of it literally. Si queremos tomar de forma literal el número, también todo lo demás se tiene que tomar de forma literal. Why would it just be male Jewish virgins? Entonces, ¿por qué se trataría simplemente de hombres judíos que son vírgenes? But if we take it spiritually, it makes a lot of sense. Pero si lo tomamos de forma espiritual, tiene mucho sentido. I mean, the New Jerusalem is chaste. Sabemos que la Nueva Jerusalén es pura. In Revelation 14:1, we have the 144,000 standing with the Lamb on Mount Zion as the New Jerusalemites. Tenemos los 144,000 parados sobre el monte Sión con el Cordero como miembros de la Nueva Jerusalén. Revelation 7 says these are the servants of God, Y Apocalipsis 7 dice que estos son los siervos de Dios. which everywhere else in Revelation refers to all of us. Y donde quiera que se use esa frase en el resto de Apocalipsis se refiere a todos nosotros. I certainly want to be a New Jerusalemite. Yo quiero ser miembro de la Nueva Jerusalén. And spiritually elsewhere in Revelation, like in Revelation 2:9 and Revelation 3:9, it speaks of those who claim to be Jewish but are not. Y espiritualmente hablando, en otras partes de Apocalipsis, como en el 2:9 y el 3:9, habla de los que se autodenominan judíos, pero realmente no lo son. Whereas the churches are portrayed as lampstands, which was the standard symbol for synagogues everywhere in the Roman world. Mientras que las iglesias se representan como candelabros, que era el símbolo aceptado para una sinagoga en todo el Imperio Romano. And in the second vision, you have language taken directly from Isaiah 25 and Isaiah 49 applied directly to the church. Y en la segunda visión tenemos lenguaje que viene directamente de Isaías 25 y 49, que se aplica directamente a la iglesia. So in the book of Isaiah, God will wipe away all the tears from his people's eyes. En el libro de Isaías, Dios limpia todas las lágrimas de los ojos de su pueblo. Lead them to living fountains of water, and they will neither hunger nor thirst. Y los lleva a manantiales de agua viva y no tendrán hambre ni sed. But in the vision of 7:9 through 17, this is applied directly to believers from all peoples. Pero en la visión del capítulo 7, versos 9 al 17, esto se aplica a todos los creyentes. And also Revelation reapplies the numbers later. Y el libro de Apocalipsis vuelve a aplicar los números más adelante, When John gets the measurements for the New Jerusalem. cuando Juan recibe las medidas de la Nueva Jerusalén. Sometimes our translations put them into miles or kilometers. A veces nuestras traducciones lo expresan con millas o con kilómetros, But in Greek, it's 144,000 stadia
with a wall that's just, it's 12,000 times 12,000 times 12,000 stadia with a wall that's just 144 cubits. Pero en griego son 12,000 por 12,000 por 12,000 estadios con una muralla de 144 cúbitos. In terms of proportionality, it doesn't work. But in terms Entonces, of calling the numbers earlier, it does work. So this is the city of God for the people of God. en cuestión de proporciones, en realidad los números no funcionan, pero si vemos que nos están trayendo a la memoria el uso anterior de los mismos números, entonces lo que nos enseña es que es la ciudad de Dios hecha para el pueblo de Dios. So I see both visions as referring to they're different views, but I see both visions as referring to the same thing, that all of them include all believers, both Jewish and Gentile, male and female. Entonces hay diferentes perspectivas, pero para mí, yo creo que ambas visiones se refieren al mismo grupo, que son todos los creyentes, judíos y gentiles, hombres y mujeres. Excellent. Thank you, doctor, for your answer. Joshua, mantente aquí si quieres, porque tienes una segunda pregunta, pero déjame sacar un par más del público y te puedes quedar aquí con nosotros sin problema. Tenemos aquí desde El Salvador, y seguimos con la dinámica. Tony nos la interpreta y yo luego la leo en español para tipo podcast. Un buen amigo de esta casa, Noel Navas. ¿La puedes leer, Tony, por favor, desde El Salvador? Mm-hmm. Dr. Keener, as you remember, I'll interpret the question into English and then Haida will read it in Spanish. Hello, Dr. Keener. You are a historic premillennialist. Is that true? And therefore, as a post-tribulationist, what would you say to those who believe that post-tribulationism is a heresy? Ok, la leo en español, que esto se pone bueno. Pregunta Noel Navas desde El Salvador. Gracias, Noel. Good question. Hola, doctor Keener. ¿Usted es premilenialista histórico? Noel, Tony me ha dicho que él admira desde siempre el trabajo del doctor Keener, así que es un fan de él. Usted es premilenialista histórico, ¿verdad? Y por tanto un postribulacionista. ¿Qué le diría usted a quienes consideran una herejía el postribulacionismo? Thank you, Dr. Keener, for your answer. Go ahead. In the 300s, Eusebius actually thought that all premillennialists were heretics, that amillennialism was the only acceptable view. En los años 300, Eusebio creía que todos los premilenialistas eran herejes y que la única perspectiva aceptable era el amilenialismo. And the pre-tribulational view actually didn't gain any ground, doesn't appear to have been circulated anywhere before 1830. Y la perspectiva pretribulacionista en realidad parece no haber circulado antes de los años 1830. So if you want to call somebody a heretic for holding a different view, you have to throw out all the church before 1830 and a whole lot of the church since then. Así que si queremos llamar hereje a alguien que tiene una perspectiva distinta a la pretribulacionista, entonces tenemos que desechar a toda la iglesia antes de 1830 y a gran parte de la iglesia después de esa fecha. So all the church fathers, Luther, Calvin, Wesley. Así que todos los padres de la iglesia, Lutero, Calvino, Wesley. But also going back to scripture. Pero también, volviendo a la escritura, what I start with is, if I hadn't been taught either way, mi punto de partida es este: si no se me hubiera enseñado de cualquiera de las dos formas, would I be able to see that there was a difference between the rapture and the second coming, or would I assume that they both happen at the same time? ¿Vería yo alguna diferencia entre el rapto y la segunda venida, o supondría yo que suceden al mismo tiempo? And I would just recommend that the texts that people use to say it happens beforehand, just look them up in context and see if they actually say that. Y yo simplemente recomendaría que los textos que la gente usa para decir que el rapto sucede antes de la segunda venida, que los busquen y que los lean en su contexto. They talk about us not knowing the day or the hour.
Nos dicen que no sabemos el día ni la hora, coming like a thief in the night. que vendrá como un ladrón en la noche. But look at the context of those passages. Do they say he's coming before the tribulation like a thief in the night? Pero hay que ver el contexto de esos pasajes. Nos dicen que Él vendrá antes de la tribulación como ladrón en la noche. Or, I mean, 2 Peter 3 says he's coming like a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise and the elements will melt with fervent heat. Segunda de Pedro 3 dice que Él viene como ladrón en la noche y que los cielos dejarán de existir y que los elementos se derritirán con un calor muy If fuerte. that's before the tribulation, where will you have one? Si eso sucede antes de la tribulación, entonces ¿dónde va a suceder la tribulación? And we could go on, but just to illustrate that those who call a different view heretical need to probably go back and look at the verses in context first. Y podríamos continuar, pero simplemente es para decir que los que quieren llamar hereje al que tiene otra perspectiva, pues simplemente deben volver a leer los versículos en su contexto. Muy bien, thank you, Dr. Kinner. Antes de ir a la siguiente pregunta de la audiencia y regresar con Joshua con su segunda pregunta, quiero que me ayudes, querido Tony, porque hay un libro que tanto el Dr. Kinner como el seminario Asbury están dando completamente gratis. Lo voy a poner aquí en pantalla. Recuerden que animamos a adquirir los libros. Y este libro, directamente desde el seminario Asbury, escrito por el doctor Craig Kinner, cedido legalmente por el seminario del doctor, tiene un capítulo que habla acerca del Apocalipsis. Así que en la descripción de este apocalipsazo dejamos el enlace para que usted lo descargue legal, gratuitamente, y no violen el mandamiento de Éxodo 20:15, no robarás. Doctor Kinner, aquí usted tiene un capítulo del Apocalipsis en su libro La Biblia en su contexto. Muchas gracias. You have a chapter on Revelation in your book, The Bible in its Context, which Ido has just told us you and Asbury are allowing people to download legally and free of charge. Yes. Muy bien. Gracias, doctor. Go ahead. Sorry. Go ahead, doctor. No, I was just saying thank you. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Se siguen sumando la audiencia. Gracias a todos. Quiero sacar acá una pregunta que creo que ya el profesor se adelantó. Tal vez, Tony, es como para complementar lo anterior, pero para dejar la participación de Elsa. Adelante, Tony. Gracias. Before the canonical book of Revelation, the earliest Christians in the Jewish apocalyptic literature that existed, did they have an understanding, or what understanding would they have of the second coming of the Messiah and of a rapture? Ok, gracias por la pregunta, Elsa. Digan desde dónde nos ven, saluden al doctor por su cumpleaños y oren por él, por su salud, por su ministerio, que si el Señor no viene, nos lo deje muchos años más. Los primeros cristianos, amigos y audiencia del Apocalipsazo, los primeros cristianos antes del libro canónico de Apocalipsis, en la literatura apocalíptica judía que había, pregunta, ¿tenían entendimiento de que habría una segunda venida del Mesías y un rapto? Go ahead, Dr. Kinner. Thank you. Thanks. Some of the apocalyptic literature is definitely earlier than Revelation, not all of it. Hay literatura apocalíptica que es anterior a Apocalipsis, pero no toda. There's a debate about 1 Enoch 37 to 71, but the rest of 1 Enoch is clearly from the 2nd century BC. Hay un debate acerca de Primera de Enoch 37 al 51, pero el resto de Primera de Enoch claramente viene del segundo siglo antes de Cristo. And verses 14 and 15 of the letter of Jude actually refer back to 1 Enoch chapter 1, verse 9. So even though, it wasn't, the book wasn't written by Enoch, there's something in there that's useful. De hecho, Judas 14 y 15 se refiere a Primera de Enoch, capítulo 1, verso 9. Entonces, aunque no es un libro inspirado, pero claramente hay algo útil que contiene. Yeah. But
Jewish people were thinking that they would speak of the coming of God, sometimes the coming of the Messiah, and God would gather his people from among the nations. Entonces, los judíos hablaban de la venida de Dios, a veces la venida del Mesías, y que Dios reuniría a su pueblo de todas las naciones. So they might not have been disturbed by the idea that we would meet him in the air, so long as they associated it with resurrection. Entonces, probablemente no les molestaría la idea de que nos reuniéramos con Él en el aire, pero lo asociarían con la resurrección. But they wouldn't really think in terms of a lot of different stages, or if they did, there was no standard view. It was just looking for the coming of God and his Messiah and the resurrection of the dead. Pero ellos no pensarían en diferentes etapas, o por lo menos no había ninguna perspectiva comúnmente aceptada, sino que simplemente pensaban en la venida de Dios y de su Mesías y de la resurrección. Some, like Fourth Ezra, which is probably a bit later than Revelation, did have the idea of an intermediate messianic kingdom of a few hundred years. Y algunos, como el cuarto de Esdras, que es posterior a Apocalipsis, tenían este concepto de un reino intermediario mesiánico de algunos cientos de años. But again, there was no standard view. Pero no había ninguna perspectiva comúnmente aceptada. Ok, thank you. Muy bien, Joshua, ¿estás preparado para tu siguiente pregunta? Sí, Lo sí. voy a sacar en unos segundos. Gracias por tu paciencia. Amigos y audiencia de Cápsula de Teología, estamos en una delicia, un banquete. Creo que van a sobrar preguntas para una segunda entrega, pero qué bueno tener con nosotros al doctor Craig Keener. Mientras dejamos descansar unos segundos al doctor, quiero muy brevemente introducir un nuevo espacio donde vamos a promocionar algunos eventos, algunas actividades que vienen pronto por allí y creemos que son de ministerios serios, ministerios responsables, y pues los queremos dejar para que ustedes la vean, tomen nota y si están interesados, pues vayan allí. También aprovechamos de recomendar algunos libros nuevos que están en el mercado. Creo que ese material es bueno. Seguimos recomendando el libro de Apocalipsis del Dr. Keener. Allí está el libro de la Biblia en contexto cultural y por supuesto el libro de la Biblia en su contexto y el contexto cultural por el Dr. Craig Keener de todo el Nuevo Testamento. Pronto se viene de la Escuela de la Alejandría, allí de la Apocalíptica a la Mística, con el Dr. Royman y Joshua en la Escuela de Alejandría. Y bueno, son materiales y recursos que si usted quiere tomar el número de teléfono, regrese después del video, hágale una captura de pantalla y allí tenemos a nuestro hermano Oído Activo con un curso de teología sistemática y el profesor Néstor Díaz. Son recursos que queremos dejar para ustedes en esta ocasión que estamos disfrutando con el doctor Craig Keener, y vamos a sacar al aire la siguiente pregunta de Joshua, porque Joshua pues en un ratito se tiene que marchar, él está en Portugal. Gracias por tu tiempo, Joshua. Haz la pregunta, ya va a ser más corta porque no te tienes que presentar. Haz la pregunta en inglés, por favor, y yo luego la leo en español. Gracias, Joshua. Claro que sí, gracias, Jairo. Dr. Keener, what we know about some scholars having discussed about the identification, the identity of the seven angels of the church at the beginning of Revelation, and as well the 24 elders of Revelation chapter 4. My question is, they are related, they mean something for example, the divine ensemble, something like that. What they are? Good. En español lo leemos para que nuestro doctor responda. Como sabemos que aún se discute en la erudición cuál es su opinión respecto a la identidad de los 7 ángeles de las iglesias, Apocalipsis 2 y 3, y los 24 ancianos de Apocalipsis 4. La pregunta en cuestión de Joshua de la Escuela de Alejandría es, ¿están relacionados? Go ahead, Dr. Keener. Thank you for your answer. Thanks. Some people have related like the 7 spirits, but I think the 7 spirits in Revelation 1, I used to think they might be related to the 7 archangels of Jewish tradition, but I think those are referring to the sevenfold Spirit of God, going back to Isaiah 11, and that it's part of a Trinitarian formula in Revelation 1. So the seven angels are probably not related to the 7 spirits, but just
one interpretation is that they're messengers of the churches, they're readers in the churches, but everywhere else in the book of Revelation, the Greek word angelos means angel. And that's usually what it means in the New Testament. And that's usually what it means in apocalyptic literature and in the prophets. So my thinking is these are like guardian angels of the churches. Like Jewish thinking was there were guardian angels of the nations. Guardian angels, probably like in Matthew 18:10, even of individuals. Hebrews 1 probably talks about that too. So these are guardian angels of the churches. Now for the 24 elders, that one is probably more open to debate. I have thought that they probably refer to the saints in heaven, presented as priests, like you have the 24 courses of priests in the Old Testament. Some relate them to the Old Testament saints plus the New Testament saints, like in Revelation 21 at the New Jerusalem, you have the 12 apostles of the Lamb and the 12 tribes of Israel. So I think they're probably saints. But D.A. Carson, I recently heard him sharing about them being angels and making a good case for them being angels. So it can be debated. Bueno, Amazing. tenemos 7 espíritus y los 7 ángeles. Los 7 espíritus anteriormente a veces se relacionaban con los 7 ángeles, pero yo creo que más bien se refiere al Espíritu de Dios que se manifiesta de 7 maneras, como lo vemos también en Isaías 11. Entonces la referencia a los 7 espíritus más bien sería parte de una fórmula trinitaria que aparece en Apocalipsis 1. Ahora, los 7 ángeles, no los 7 espíritus, los 7 ángeles, una interpretación es que serían como mensajeros o lectores de las iglesias, pero en todo el resto del libro de Apocalipsis, cuando se usa la palabra griega ángelos, pues se refiere a un ángel. También en la mayoría del Nuevo Testamento es así. En la literatura apocalíptica, cuando se usa esa palabra, se refiere a los ángeles y también en los profetas. Entonces, mi perspectiva es que son los ángeles guardianes de las iglesias. En el pensamiento judío, las naciones tenían ángeles de la guardia. También en Mateo 18:10 y Hebreos 1 tenemos ángeles que cuidan a individuos. Ahora, los 24 ancianos, eso probablemente sea un poco más debatible, pero yo pienso que probablemente se trate de los santos en el cielo, que son representados como sacerdotes, porque tenemos los 24 cursos de sacerdotes en el Antiguo Testamento. Otras personas creen que se refiere a los santos del Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, los 12 apóstoles sumados a las 12 tribus, pero en cualquier caso pienso que se refiere a los santos. Ahora, recientemente escuché a D.A. Carson que defendió de una manera bastante buena el concepto de que son ángeles, así que claramente este es un tema que se puede debatir. Muy bien, gracias, doctor. Joshua, gracias por tus preguntas. Pusiste a pensar al doctor Keener. Creo que han sido muy buenas. Pues gracias por tu tiempo, lo valoro y estamos en contacto. No, excelente. Gracias, Jairo, por la oportunidad. Un saludo y un placer, Tony. Un gusto conocerte. Y thank you a lot, Professor Keener. Amazing, your book. I'm gonna find a way to have it, even in the Kindle it is available. And have a nice rest of the day. Thank you. Muy bien, gracias, Joshua. Pues nos vemos en otra oportunidad. Tengo que dejar salir a Joshua. Un abrazo, bendiciones. Bye bye. Vamos llegando a la última parte de el entrevistazo. Aquí vamos a poner la siguiente pregunta. Doctor, ¿está de acuerdo que Apocalipsis es un libro lleno de cristología? ¿Por qué? Go ahead, Dr. Keener. Thank you. Yeah. Revelation is full of Christology. Of course, the Revelation 1 actually says that this is
the revelation of Jesus Christ, and some actually take that as meaning it's the revelation about Jesus Christ. Bueno, el libro de Apocalipsis indudablemente está lleno de cristología. Y Apocalipsis 1 dice que es la revelación de Jesucristo. Algunos lo toman como si fuera la revelación acerca de Jesucristo. It might simply mean the revelation from Jesus Christ, but certainly Revelation is full of information about Jesus' identity. Podría significar simplemente que es una revelación que viene de Jesucristo, pero ciertamente el libro de Apocalipsis está lleno de información acerca de la identidad de Jesús. So in Revelation 1, 4 through 8, it speaks of the God who was and is to come. Entonces en Apocalipsis 1, 4 al 8 nos habla del Dios que era, que es y que será. And it starts by speaking of the Father, and then the seven spirits, and then it talks about Jesus and gives three titles of Jesus and three characteristic works of Jesus. Entonces empieza hablando del Padre, luego habla de los 7 espíritus y después habla de Jesús. Y nos da 3 títulos de Jesús y 3 obras características de Jesús. In 1:17, Jesus calls himself the first and the last. En el 1:17 Jesús se autodenomina el primero y el último. Which is essentially the same thing that God has said about himself earlier in the chapter, where he's the Alpha and the Omega. Que esencialmente es lo mismo que Dios dijo acerca de sí mismo anteriormente en el capítulo, cuando se llama el Alfa y la Omega. Jesus appears in glory in 1:13 through 16. Jesús aparece en gloria en el 1 del 13 al 16. And the description of him there is also the description of Jesus in chapters 2 and 3. Y la descripción que vemos de él ahí es también la descripción de Jesús en los capítulos 2 y 3. And in those chapters, there are prophecies given from Jesus, thus says, and then it describes Jesus. Entonces en esos capítulos hay profecías que vienen de Jesús, donde dice, así dice Jesús. Even though everybody in antiquity understood that prophecies or oracles come from God, or in the pagan world from gods. Aunque todos en la antigüedad, todos entendían que las profecías o los oráculos vienen de Dios, o en el mundo pagano de un Dios. In the centerpiece of history in Revelation chapter 12, verses 5 and 6, Y la parte central de la historia en Apocalipsis 12, 5 al 6, before the 1,260 days, antes de los 1260 días, Jesus is caught up to God and to his throne to rule the nations with a rod of iron. Jesús es levantado a Dios y a su trono para reinar sobre las naciones con una vara de hierro. In Revelation 19, he comes back with a name written on him, the Word of God. Y en el capítulo 19, él regresa llevando un nombre escrito que es el verbo o la palabra de Dios. He's the lamb who was slain, Es el cordero inmolado. so that the cross is the centerpiece. Así que la cruz está al centro. And we find God and the Lamb on the throne, just like in the Old Testament you have God on the throne. Y encontramos a Dios y el cordero sentados en el trono, así como en el Antiguo Testamento tenemos a Dios en el trono. Yeah, and we could go on, but Jesus is clearly depicted as divine throughout the book of Revelation. Y podríamos continuar, pero claramente Jesús es representado como divino a lo largo del libro de Apocalipsis. Muy bien, gracias doctor. Doctor, ya estamos en la parte final de esta entrevista, posiblemente solo 3 preguntas más y le voy a pedir que nos comparta al final un texto especial para usted en el libro de Apocalipsis. ¿Está bien? So we're coming to the final stretch. We have about 3 more questions, and then at the end I'll ask you to share a text from Revelation that is special to you for some particular reason. Will that work? Sure. Ok, Tony, esta sí la tienes que traducir primero, por favor.
Is it true that the Apostle John made his own translation of the book of Revelation? Bien, es cierto que el apóstol Juan, comentan algunos, hizo su propia traducción del libro de Apocalipsis. I've not heard that. My understanding is that John probably received the message in his first language. Well, I don't know. Maybe he received it in Aramaic and then translated it into Greek, but he Yo may no have he just escuchado gotten eso. it in Greek with kind of an Aramaic accent to it. Yo no he escuchado eso en realidad. Yo creo que Juan recibió la revelación en, bueno, quizás su primer idioma. Puede ser que lo haya recibido en arameo y luego lo haya traducido al griego, o que quizás más probablemente lo haya recibido en griego con un acento arameo. Muy bien, gracias. Vamos avanzando. Doctor, ¿cómo usar el libro de Apocalipsis para traer consuelo y esperanza a los que sufren y a los cristianos perseguidos? Go ahead, Dr. Keener. Thank you. Yeah, that's a key theme in the book of Revelation. Es un tema clave en el libro de Apocalipsis. Not all the churches that received the book initially were suffering. No todas las iglesias que inicialmente recibieran el libro estaban sufriendo. But what John portrays as kind of the ideal setting is ultimately the world's hostility against the church. Pero lo que Juan nos presenta, quizás la situación ideal, es la hostilidad del mundo en contra de la iglesia. So in Revelation 11:7 and 13:7, the beast is overcoming or conquering God's people. Entonces en el 11:7 y el 13:7, la bestia está conquistando al pueblo de Dios. But we get the heavenly perspective on this in Revelation 12:11. Pero Apocalipsis 12:11 nos da perspectiva celestial sobre esto, Where they overcame him by the blood of the Lamb and the word of their testimony, and loved not their lives to the death. donde ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, y no amaron a sus vidas para rescatarlas de la muerte. In Revelation, the victory belongs to those who resist the allure of the world and who serve Jesus with their whole hearts. Entonces en Apocalipsis la victoria pertenece a los que se resisten a los encantos del mundo y sirven a Jesús de todo corazón. So the whole book of Revelation is a comfort to suffering Christians. Así que el libro entero de Apocalipsis es un consuelo para los cristianos que sufren, Especially when they're suffering persecution, because God calls the world to account through judgments to remind them that everybody's finite, everybody's going to be called to account. And when Jesus comes back, everything will be put right. especialmente cuando están bajo persecución, porque Jesús llama a su pueblo a recordar que todos llegarán a su fin, todo será corregido y Él va a regresar. But Revelation and Christians who are suffering have so much to teach those of us who are not suffering as much right now, because we have so much to learn from them, and Revelation teaches us that as well. Y Apocalipsis y también los cristianos que están sufriendo tienen mucho que enseñarnos a nosotros que no estamos sufriendo tanto ahorita. Y Apocalipsis también nos enseña eso. Again, with the contrast between Babylon and the New Jerusalem, those who trust God's promise are willing to endure and to wait for the hope of being the bride of Christ. Those who don't have that trust settle for the temporary gratification of sleeping with the prostitute. Entonces volvemos al contraste entre Babilonia y la Nueva Jerusalén. Los que esperan en Dios y confían en Él, entonces también tienen la esperanza de formar parte de la novia. Mientras que los que no tienen esa confianza, entonces se conforman con la alegría pasajera de acostarse con una prostituta. Muy bien, entonces la última pregunta para el doctor.
queremos que vaya a descansar. Última pregunta y que él cierre con un texto bíblico que sea de provecho para todos nosotros. Cómo usar el libro Apocalipsis como un manual de alabanza y adoración al Cordero. Thank you, doctor. Go ahead. Yes. See, my first time preaching from the book of Revelation, actually, the congregation already had many worship songs from the book of Revelation. De hecho, la primera vez que prediqué del libro de Apocalipsis, la congregación ya tenía muchos cantos de alabanza y adoración tomados del libro de Apocalipsis. So in that service, we integrated the worship into the sermon, where we would pause at certain points and sing these songs to the Lamb. Así que en ese culto integramos el mensaje con la adoración y pausamos en diferentes momentos del mensaje para cantar estas canciones de alabanza al Cordero. When you look at how heaven is portrayed in the book of Revelation, Cuando vemos cómo se representa el cielo en el libro de Apocalipsis, you have an altar of sacrifice, an altar of incense. hay un altar de sacrificio, un altar de incienso. You also have in 15:5 the tabernacle of testimony. Y también en el 15:5 tenemos el tabernáculo del testimonio. In 11:19 you have the Ark of the Covenant in heaven. En el 11:19 el arca del pacto está en el cielo. You have the sea, just like there was a sea of bronze in the temple. Está el mar, así como había un mar de bronce en el templo. Worshippers using harps. Y los adoradores con arpas. Revelation portrays heaven like a temple. And what do we do in a temple? El Apocalipsis representa el cielo como un templo. ¿Y qué se hace en el templo? So while we have people from all tribes and nations and languages on earth worshiping the beast, Así que aunque tengamos a personas de todas las tribus y naciones y lenguas del mundo que adoran a la bestia, before God's throne, people from all kindreds and languages and tribes worship God and the Lamb. delante del trono de Dios hay personas de todas las tribus y naciones y lenguas que adoran a Dios y al Cordero. And you look at the shape of the New Jerusalem in Revelation 21. Y vemos la forma de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21. It's shaped like a cube. Es un cubo. What could you do? I mean, it's already, the air is thin in Mount Everest, 5 miles high. En la cima del Monte Everest, a una altura de 5 metros, 5 millas, perdón, ya el aire es muy, muy delgado. What would you do in a city that's like 1,500 miles high? ¿Qué podríamos hacer en una ciudad con una altura de 500 millas? It's shaped like a cube, like the Holy of Holies in the Old Testament. Pero es un cubo, así como el lugar santísimo en el Antiguo Testamento era un cubo. We will be in the presence of the Lord undistracted forever Estaremos and ever. para siempre en la presencia de Dios sin distracciones. Amén. Amen. Amén. Muy bien, gracias, doctor Kiner. Todavía hay preguntas de la audiencia. Vayan al principio, cuando el video termine. El doctor ya ha tocado algo de la literatura apocalíptica, etcétera. Por respeto al tiempo acordado, a su salud, tenemos que despedirnos. Doctor Kiner, ¿qué texto bíblico nos quiere regalar para terminar este tiempo? To finish, what text from the Bible would you like to share with us? En Apocalipsis, claro. In Revelation, please. It's so hard to narrow down, but we've already done some. Bueno, es difícil escoger pero ya hemos mencionado algunos. So to do one that we haven't done, Entonces, para escoger uno que no hemos mencionado todavía, although I'm tempted to deal with Revelation 3:10 because of that question earlier. aunque en realidad me siento tentado a mencionar Apocalipsis 3:10 por la pregunta anterior, But I'm just going to resist that temptation. pero voy a resistir la tentación. In Revelation 1:4-8, En Apocalipsis 1, del 4 al 8, God is the Alpha and the Omega, Dios es el alfa y la omega, the beginning and the end. el principio y el fin.
Going back to the prophecies of Isaiah, where God says, I alone am first and last. Volviendo a las profecías de Isaías, donde Dios dice, solamente yo soy el primero y el último. Our persecutors are temporary. Nuestros perseguidores son temporales. Our problems are temporary. Nuestros problemas son temporales. Our temptations and distractions are temporary. Nuestras tentaciones y distracciones son temporales. But the God who's worthy of our worship Pero el Dios que es digno de nuestra adoración has always been and will always be. siempre ha sido y siempre será. And we are safe and secure if we rest and take refuge in him. Y estamos salvos y seguros si descansamos y nos refugiamos en Él. Amén. Amen. Thank you, doctor. Amigos de audiencia del Apocalipsazo, gracias a todos. Sé que quedan algunas preguntas por allí, pero tenemos que ir terminando. Recordarles que si van a Amazon, ustedes van a Amazon y colocan Craig Keener, pues allí les van a salir los libros del doctor Craig Keener. Los vamos a poner en pantalla. No los busquen en PDF, no los busquen de manera ilegal, búsquenlo de manera legal. Los voy a colocar aquí en pantalla. Craig Keener, ahí está. Déjenme sacar y compartir. Los puede encontrar en inglés. Si usted lee inglés, tienen algunos en español. Ahí está en pantalla, en Amazon, los libros del doctor Keener. Tiene un montón. ¿Ok? Aproveche, vea, impresionante la cantidad de libros del doctor Keener. Otros están en español, como los hemos mostrado en esta ocasión. Y bueno, pues no lo busque en PDF, no lo descargue de manera ilegal, respete el trabajo del autor, ore por nuestro invitado, ore por Tony. Tony, sin tu voz yo no tengo voz. Gracias una vez más por estar aquí, te lo agradezco de corazón. Doctor Keener, gracias por su tiempo. Ha sido usted una bendición para la iglesia hispana. Thank you for your time, Dr. Keener, and you've been a blessing to the Spanish-speaking church. It's my privilege. De nada. Si este video les ha gustado, denle un me gusta, compartan la transmisión, oren por el pastor Tony para que nos siga acompañando, oren por el doctor Keener para que siga escribiendo, publicando. Recuerden, Apocalipsis está en Amazon, está en Vida Libros, allí donde está Vida Libros, España, Ecuador, Chile, Perú, Colombia y por supuesto Estados Unidos y Hawái. Hemos dejado el enlace para el libro La Biblia en su contexto, cedido legalmente por el Dr. Keener y el Lagos Theological Seminary. Y bueno, pues también este libro habla un poco del Apocalipsis de Tesalonicense. No temamos al anticristo. Será hasta una nueva entrega, hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos. Gracias, Tony. Gracias, Dr. Keener. Gracias, audiencia. Gracias a los que nos ven en off, del like, comparta, suscríbase, ore por nosotros. Y será hasta pronto aquí en el Apocalipsazo u otros de nuestros segmentos en Cápsulas de Teología, su canal, su lugar, su casa digital, no lo olvide, de Biblia, de teología, de libros como el de hoy. Qué librazo, qué temazo, autorazo. Y por supuesto que no falte, desde Costa Rica, Cafecito Bolio. Dios le bendiga. Acá en Cápsulas de Teología, su canal, The Bible, Theology, Books and Coffee. Bye bye. God bless you. Bendiciones para todos. Saludos. Hasta la próxima. Nos despedimos. Bye bye. Saludos.